Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Luis Caicay Cáceres. Nos volvemos a reencontrar nuevamente con una clase de geografía. Ok, estimados estudiantes, el saludo, ¿no? Esperando ustedes se encuentren bien, al igual que junto a sus familias, ¿no es cierto? Cuidándose, porque a pesar de que se escuchan muchas noticias relacionadas a lo que estamos viviendo, no significa que nos debemos descuidar, ¿ok? Hay que seguir manteniendo el cuidado hasta salir del todo de esta situación, ¿correcto? Como siempre, poniéndonos desde el inicio las reglas, digamos así, la asistencia de ustedes que queda registrada con un mensaje, sus apellidos, su sección, grado obviamente, también de la misma manera, ¿no? O sea, a través de mensajes vamos también considerando, ¿no? La interacción que tanto se pide, ¿no? Las preguntas, consultas, dudas que ustedes tengan y que van a ser resueltas en su mayoría como lo venimos haciendo, por no decir en la totalidad, ¿no? Bien, estamos ahora con un tema muy interesante en geografía, ¿ok? Un tema que tiene pues un origen muy remoto, muy antiguo y que incluso ahora seguimos todavía ampliando la información sobre ese tema, ¿no? Este tema está en el día a día de nosotros, ¿correcto? Insisto, viene desde tiempos ancestrales y también lo vemos en el día a día, en la actualidad. Estamos hablando específicamente del tema de demografía y migraciones, ¿ok? Demografía y migraciones. Es un tema muy interesante, es un tema, ¿no?, que te explica los movimientos de la población en el espacio geográfico, el porqué de las migraciones desde siempre, ¿no? Incluso en libros sagrados como en la Biblia se menciona también este famoso desplazamiento de lugar a lugar, ¿no? Por distintas causas y claro, si hay causas, hay efectos también de la población al salir y al llegar a un nuevo lugar, ¿no? Bien, demografía y migraciones, correcto, es lo que nos toca hoy día. Y vamos nosotros a empezar con la primera parte de nuestro título, que sería la demografía. ¿Está bien? Hemos escuchado que el hombre, por ejemplo, en la prehistoria, ¿no?, era un individuo errante, era nómade, iba de un lugar a otro sin tener un lugar estable, una vivienda fija, ¿no? Tuvo que pasar mucho tiempo para que este hombre se vuelva sedentario, o sea, se vuelva un poblador estable, ¿ok? De esa manera, la demografía, o sea, la población, comenzó a aumentar. Porque al tener una vivienda fija, al practicar actividades como la agricultura y la ganadería, ¿no?, el índice de natalidad y obviamente el de mortandad comenzaron a estar más equilibrados. Y de esa manera, la población comenzó a aumentar, ¿no? Más adelante en el tiempo, por razones políticas, sociales, económicas, las personas han migrado de un lugar a otro, ¿no? Podemos poner el ejemplo más actual quizás que estamos viviendo, ¿no? La migración del pueblo venezolano a distintos lugares del planeta.
y bueno, específicamente Latinoamérica, ¿no es cierto? Incluido nuestro país. Entonces, las poblaciones, ¿no?, han migrado desde tiempos ancestrales. La demografía nos dice que las poblaciones han cambiado con el tiempo, en su cantidad, en su estructura y en su evolución. ¿Ok? Muy bien. Vamos acá entonces a ir nosotros mencionando algunos puntos sobre la demografía, ¿no? Primero, la etimología de la palabra. La etimología de la palabra demografía, ¿no? Etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras o de los términos, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que, como clásicamente se hace, descomponer el término o la palabra. Yo tengo aquí la palabra demografía y la voy a descomponer de la siguiente manera, ¿no? Tomo el primer término, demo, el segundo, que es grafía, y agrego lo que corresponde a cada una de ellas. La palabra demo hace referencia a pueblo, población si quieres, ¿no? Que no es nada más que el conjunto de habitantes, ¿no es cierto? El conjunto de habitantes. Y grafía, que lo podemos tomar como descripción. Ok, lo vamos a tomar como descripción. Hay algunos que incluso pueden agregar aquí que se está refiriendo al estudio, ¿no es cierto? Nosotros unimos tales términos o vocablos, como a veces se menciona, y decimos que la demografía, etimológicamente, es la ciencia que describe o estudia al pueblo, que describe o estudia al conjunto de habitantes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en este tema vamos a hablar de poblaciones humanas, ¿ok? Poblaciones humanas, que es justamente el objeto de estudio de la ciencia demográfica. ¿Está bien? El objeto de estudio, como lo vuelvo a repetir, ¿ok? El objeto de estudio de la ciencia demográfica son nada más que las poblaciones humanas. ¿Está bien? Son las poblaciones humanas. El objeto de estudio de la demografía. Pero profesor, ¿no es cierto? Las poblaciones humanas tienen muchos aspectos, natural, ¿no?, social, político, económico. ¿Qué aspectos de las poblaciones humanas nosotros vamos a tomar en cuenta? Las poblaciones humanas, específicamente, ¿qué se va a estudiar de ellas? Se va a estudiar de ellas su dimensión. ¿Dimensión, profesor? Así es. La dimensión hace referencia a la cantidad de población en uno o en otro espacio geográfico. También se va a estudiar, ¿no?, la estructura, cómo está dividida la población. En un país hay más población joven que anciana. En un área geográfica hay más varones que mujeres o viceversa, ¿no? En Latinoamérica hay más niños, adolescentes y jóvenes que en Europa. Asia es el más poblado del mundo, ¿no es cierto? Entonces, la dimensión hace referencia a la cantidad. La estructura hace referencia a cómo está dividida la población, por edad, por sexo, por origen, por nivel socioeconómico y así por el estilo, ¿ok? Y también se estudiará aquí la evolución a través de la historia, a través del proceso histórico. Entonces, el objeto de estudio de la demografía son las poblaciones humanas. ¿Y qué se va a estudiar de las poblaciones humanas? Su dimensión, o sea, su cantidad, su estructura, cómo está dividida por sexo, edad, origen, nivel socioeconómico, educativo, etc. Y también cómo ha evolucionado la población humana a través del proceso histórico. ¿Ok? Entonces, comenzamos con esos dos puntos, ¿no? Con la etimología y con el objeto de estudio. ¿Estamos? Muy bien. Vamos aquí nosotros
a cubrir ahora de la demografía 2 puntos más. La definición que podemos sacar de estos 2 puntos que estamos mencionando, y también parte de la historia de la demografía, donde se mencionará al científico, ¿no? A este sabio considerado como el padre de la demografía. Recuerden que padre es pues la denominación que se le da en la ciencia a alguien que sistematiza un conjunto de conocimientos por primera vez, o por ser la persona que más tiempo le dedica a este conjunto de conocimientos, ¿ok? O inicia una ciencia o más tiempo le dedica, ¿no? Muy bien, vamos acá a mencionar la definición. La definición de demografía puede unir ambas o ambos puntos que aquí estamos viendo, ¿no? Y diremos que la demografía es la ciencia, ¿no? Muy bien, vamos a agregar aquí ciencia que estudia, como hemos visto allá arriba, a las poblaciones humanas, ¿ok? Que estudia a las poblaciones humanas de forma estadística. De forma estadística, ¿ok? Y esto nos lleva a decir algo más, a agregar algo más, ¿no? Es la ciencia que estudia a las poblaciones humanas de forma estadística. O sea, ¿qué estudia de la población humana, ¿no? Aspectos como los que hemos visto anteriormente. Estudia, pues, la dimensión, estudia la estructura y estudia también la evolución, ¿ok? Y los datos generales o las características generales. La evolución y las características de tipo general. Las características generales. ¿Está bien? Entonces, tener en cuenta esto que vamos nosotros a tener como definición. ¿Ok? Es la ciencia que estudia a las poblaciones humanas de forma estadística, en su dimensión, que es la cantidad, en su estructura, ¿ok? Que es cómo se organiza, cómo se divide la población, en su evolución, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y sus características generales, ¿ok? Muy bien. Entonces, insisto, la dimensión es la cantidad. La estructura es cómo está, ¿no? Organizada, dividida, población por edad, población por sexo, población por nivel socioeconómico, por nivel educativo, incluso la población económicamente activa, ¿no? La que tiene un trabajo, ¿no? ¿No es cierto? Y puede, pues, de esa manera generar un ingreso. Y así por el estilo. ¿Está bien? Muy bien. Vamos nosotros aquí a agregar otro punto importante que es parte de la historia de la demografía. Aquí nosotros vamos a mencionar a un personaje de nacionalidad inglesa, ¿ok? Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus. ¿Quién fue Malthus? Malthus, de nacionalidad inglesa, es considerado el padre de la demografía. ¿Y por qué es considerado el padre de la demografía? Por haber escrito una obra importante, ¿no? Con la cual se adelantó a su tiempo, ¿no? Con la cual él analizó la situación del aumento poblacional y cómo esto con el tiempo nos iba a generar algunos problemas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, este señor, considerado el padre de la demografía, ¿ok? Malthus, de nacionalidad inglesa, tiene una obra, bueno, y justamente por esa obra es considerado como tal, ¿no? Como padre de la demografía, que se llama Ensayo sobre las poblaciones.
Ensayo sobre las poblaciones. En esta obra, o de esta obra, nosotros podemos sacar una idea principal. La idea principal que nosotros podemos extraer es la siguiente, ¿ok? ¿Qué nos dijo Malthus en resumen? Nos dijo que a mayor población, menor desarrollo, ¿ok? A mayor población, menor desarrollo. Tener en cuenta lo que él está queriendo, ¿no? O tratando de explicar o resumir en esta idea, ¿no? A mayor población, menor desarrollo. Él estaba seguro de que mientras la población en un determinado lugar o en el mundo aumentase, ¿ok? El desarrollo iba a ser menos. Pero, profesor, eso no se aplica en la actualidad. Así es. Este pensamiento de Malthus tiene una temporalidad. ¿Cuándo es esa temporalidad? Esa temporalidad es en 1789. ¿Ok? 1789, ¿no? Año que coincide con la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Entonces, el pensamiento de Malthus estaba aplicado a este año, ¿no? Al siglo XVIII, ¿no es cierto? Él nos decía, a mayor población, menor desarrollo. Pero tú dices, esto se aplicaba para este siglo XVIII, profesor. Así es. Y tenía razón, sí. Para el siglo XVIII tenía razón este pensamiento. A mayor población, menor desarrollo, ¿no? ¿Y por qué para la actualidad ya no se aplica? Porque tú piensas en los países más poblados del mundo. Nigeria, la India y China. Son países, sobre todo la India y China, países desarrollados, ¿no es cierto? ¿No? O al menos la mayoría de su población. Y sin embargo, son poblados, pero tienen un alto nivel de desarrollo. China, superpoblado, ¿no es cierto? Superpoblado. Y su nivel de desarrollo es elevado en comparación a los demás países. Entonces, dejamos en claro eso, que el pensamiento de Malthus se aplica para el siglo XVIII, ¿ok? No para tiempos actuales. ¿Pero por qué lo mencionamos? Porque para ese momento él estuvo en lo correcto, hizo ¿no? Una conjetura válida, ¿ok? Válida, ¿está bien? Muy bien. Entonces, observamos allí, hemos cubierto la etimología, lo que es el objeto de estudio, la definición y hemos mencionado al personaje considerado como el padre de la ciencia demográfica o de la demografía. ¿Ok? Muy bien. Observemos allí. Muy bien. Entonces, luego de haber, de alguna manera, realizado esa pequeña introducción, ¿no es cierto?, de lo que es la ciencia demográfica, nosotros vamos ahora a continuar, ¿ok?, con esta parte, aquí, este pequeño gráfico, ¿ok?, que nos muestra, pues, ¿no?, unas cantidades expresadas en miles de millones, ¿ok? Miles de millones, pero miles de millones ¿de qué? De lo que estamos nosotros refiriéndonos, pues, ¿no es cierto? De población, o sea, estos miles de millones están expresados en habitantes, ¿ok? Miles de millones de habitantes. 7.000 millones, 8.000 millones, 9.000 millones y medio, 9.000 millones, 77.000, ¿no es cierto? Como vemos, esto está en aumento. ¿Está en aumento la población? Así es. ¿Y desde cuándo se está tomando en cuenta estos 7.000 millones? Estos 7.000 millones se está tomando en cuenta desde el año 2020. Desde el año 2020. ¿Ok? La actualidad. Fuente de la ONU, ¿no? Que es las Naciones Unidas quienes se encargan de llevar el recuento, ¿no es cierto?, de todo este aumento poblacional. ¿Estamos?
y que es muy importante saber que el continente asiático es el más poblado. ¿Y qué continente es el que sigue en cantidad poblacional? El continente justamente donde estamos nosotros, el continente americano. Primero es Asia, el más poblado, luego sigue América, ¿ok? Y de América, Latinoamérica, ¿no? Donde está incluido el Perú, es justamente la zona más poblada. Para 2020 nosotros tenemos 7.000 millones de habitantes. 7.000 millones de habitantes. Y la tendencia es a ir aumentando, ¿ok? Vamos acá a aumentar la proyección para el año 2030. Para el año 2030 ya estaremos en los 8.000 millones de habitantes, ¿ok? Para el año 2040 estaremos en la cifra, ¿no es cierto?, de 9.000 millones y medio de habitantes. Es una proyección que obviamente se viene haciendo con la base anterior, ¿no? Con el crecimiento anterior al 2020. Y como vemos, si ahora estamos en 7.000 millones, esto no suena descabellado, ¿no es cierto? Es algo bastante probable, ¿ok? Bastante probable. Y para 2050, ¿no? Para 2050 tendremos pues, o habremos superado los 9.000 millones y medio, ¿no? Como vemos acá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la población actual, o la cantidad de la población actual, ¿no?, en el mundo está en constante aumento, ¿ok? Está en constante aumento. ¿A qué se debe esto? A muchos factores, como por ejemplo, ¿no?, el índice de natalidad. Los nacimientos son muchos, bastantes en los diferentes lugares del mundo, y contribuye a esto también los avances científicos y tecnológicos. ¿De qué manera, profesor? Los avances científicos y tecnológicos hacen que los servicios de salud sean mejor, y las personas, ¿no?, aunque suene, ¿no?, un poco fuerte, ya no mueren a tan temprana edad, ¿no es cierto? La esperanza de vida ha aumentado, gracias en parte a la ciencia y la tecnología, ¿ok? Muy bien, con ciertas excepciones en algunos lugares, claro, ¿no? Y en algunas temporadas, como la que estamos viviendo, ¿no?, en este 2020, en esta pandemia, donde de hecho va a haber aquí una fluctuación, ¿no es cierto? Pero así como hay muchas pérdidas y lamentables, obviamente, va a haber también, posterior a eso, un gran número de nacimientos. Porque, ¿qué pasa? La población es un fenómeno, ¿ok? El aumento poblacional es un fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Que está en constante cambio. Y la misma naturaleza de la población humana hace que ésta vuelva a tener un equilibrio. Así como muchos, lamentablemente, están perdiendo la vida en el 2020, esa misma cantidad o más van a nacer en este año y va a equilibrarse, ¿no? Lo que se conoce como el crecimiento vegetativo, ¿ok? O crecimiento natural, ¿no?, de la población. Muy bien, ya llegaremos a eso también. 2020, 30, 40 y en el 2050. ¿Está bien? Muy bien, pero profesor, ¿y de dónde salen esos datos? ¿De dónde salen esos datos que nosotros estamos observando allí? ¿Ok? Esos datos los vamos a obtener nosotros de las llamadas fuentes. ¿Ok? Las fuentes son los documentos, ¿no es cierto?, los registros de donde se saca la información para poder nosotros manejarla. ¿Y de qué sirve esa información, profesor? Pues esa información es valiosa, ¿ok? Porque no solamente nos habla de cantidad de población, sino nos habla también de cómo se vivía en aquel tiempo o temporada. Nos habla también de qué epidemias afectaron a esa población, de qué soluciones se dieron para calmar esa situación y así por el estilo, ¿no es cierto? ¿A qué parte de la población, ¿no?, o qué parte de la población se vio más afectada y así sucesivamente? Entonces,
Los datos poblacionales se obtienen de aquí, de las fuentes, ¿ok? Así como cuando yo digo, una fuente histórica permite reconstruir la historia, ¿no es cierto? Permite reconstruir el pasado de la humanidad. Una fuente demográfica me va a permitir reconstruir la historia de las poblaciones humanas, ¿ok? Muy bien. Aquí hay una categorización. Las fuentes, ¿no?, que nos entregan los datos poblacionales se dividen en poblaciones pasadas, ¿no?, o qué fuentes se utilizan para saber de las poblaciones pasadas, las fuentes primarias y las fuentes de tipo secundarias, ¿ok? Vamos nosotros entonces acá a mencionar algunas de ellas. ¿Qué fuentes nos permiten saber cómo eran las poblaciones en el pasado? Vamos a mencionar algunas de ellas y que se dividen también de la siguiente manera, ¿no? Aquí encontramos fuentes indirectas y encontramos también fuentes directas. ¿Ok? Fuentes indirectas y fuentes directas. Vamos a poner ejemplos, ¿ok? Insisto, indirectas y directas. ¿Para qué? Para saber cómo era la población en el pasado. ¿Estamos? Muy bien. Aquí en las fuentes indirectas tenemos, por ejemplo, noticias. Tenemos, por ejemplo, ¿no?, lo que estamos viviendo hoy por hoy, las epidemias. Pero ¿cómo, profesor, una epidemia puede reconstruir la historia de la población? Lo vamos a explicar. Noticias, epidemias y también, como parte de los datos poblacionales, los impuestos o los cobros de impuestos. Vamos a explicar, ¿no? Si tú tienes un diario, un periódico, ¿no es cierto?, de, digamos, hace 30, 40 años en un archivo, en una biblioteca. Y específicamente esa noticia te habla de la población, ¿no?, en Latinoamérica. Te va a decir que la población en Latinoamérica estaba en aumento, que la población de niños y adolescentes superaba a la población adulta. Entonces, esta noticia te está brindando datos sobre la población, ¿correcto? Las noticias son muy importantes para reconstruir la historia de las poblaciones pasadas. ¿Estamos? Muy bien. Las epidemias. Lo que estamos viviendo no es, pues, un fenómeno de este tiempo, ¿no es cierto? Epidemias han existido a lo largo de todo el proceso histórico, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaron los españoles, ¿no?, los invasores españoles a nuestro territorio, ellos trajeron consigo una epidemia, ¿no? Al menos para nosotros, para el Nuevo Mundo fue una epidemia. Los españoles la portaban porque ya ellos habían, ¿no?, desarrollado defensas. Hablamos de la viruela, pero para nosotros, para el mundo andino, la viruela se convirtió en una epidemia, ¿no es cierto? Y no solamente el mundo andino, ¿no?, porque también en México y en Centroamérica se vieron afectados. Entonces, el saber, ¿no es cierto?, el tener el registro de que las epidemias, por ejemplo, ¿no?, mataron a tal cantidad de la población o que afectaron a tal cantidad de la población, son datos que nos permiten reconstruir la historia de las poblaciones pasadas. Igualmente, cuando pase el tiempo, vamos a suponer que estamos ya en el 2030, ¿no? Vamos nosotros a ver noticias del 2020. Vamos nosotros a ver un programa grabado del 2020. Vamos a escuchar esta clase también, ¿no es cierto? Tal vez. Y nos van a hablar de la epidemia, cómo se desarrolló, cómo la fuimos superando, cómo nos afectó, qué regiones del Perú fueron más afectadas. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Lambayeque también, ¿no es cierto? Entonces, todos esos datos nos permiten saber sobre las poblaciones pasadas. Profesor, pero ¿y esto? ¿Y los impuestos? ¿Cómo los impuestos nos van a poder dar datos sobre las poblaciones pasadas? Volvemos al mismo ejemplo de los españoles. Los españoles nos tuvieron prácticamente como esclavos, ¿no es cierto? Y algunos funcionarios eran los encargados de registrar cuántos indígenas tributaban, ¿no es cierto?
Y esa información ahora actualmente está en lo que se conoce como el Archivo General de Indias, allá en España. Y en ese Archivo General de Indias está toda la información. ¿Qué tipo de explotación se realizaban en el Perú? ¿Qué tipo de impuestos se aplicaban a los indígenas? ¿Qué cantidad de indígenas tributaban? Y así por el estilo. Entonces, a partir del cobro de impuestos, también se puede saber sobre las poblaciones pasadas. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuáles son las fuentes de tipo directas? Las fuentes de tipo directas, ¿ok? Son los recuentos, ¿no? Que es una especie de censo, ¿no? Los recuentos, ¿ok? Y también los padrones. Los padrones, ¿no? Que son documentos resultado de una serie de encuestas, ¿no es cierto?, de visitas realizadas a parte de la población para obtener datos de ella. Los recuentos y los padrones, ¿ok? Por ejemplo, los recuentos se hacían ¿para qué? Para saber qué parte de la población necesitaba uno u otro recurso, ¿no? O qué tanto había crecido una población para, por ejemplo, abastecerla de más agua, ¿no? O de otro camino que facilite sus contactos con otros pueblos, ¿no? Muy bien. Y aparte de las fuentes, ¿no?, utilizadas para las poblaciones pasadas, tenemos las fuentes primarias. Aquí está una de las más importantes, ¿ok? Una fuente importante son los censos que hasta la actualidad se vienen aplicando. Profesor, pero los censos no son de tiempo actual, no. Los censos vienen ya de tiempos ancestrales, incluso en la República Romana, ¿no? Cuando tú lees la historia de Roma, en la República Romana habían unos personajes, parte del gobierno, ¿no?, romano obviamente, que tenían el nombre de censores, ¿no? Censores, así, habían ediles, ¿no? Habían cuestores, pretores y también habían censores. ¿Y de qué se encargaban los censores? Pues de tener un contacto directo con la población, de llevar la estadística de la población, ¿no? ¿Para qué? Para poder saber dónde la República Romana pueda incidir más o entregar un recurso que ellos necesitaban o tomar más varones para su ejército, etc. ¿Ok? Muy bien. ¿Solamente los censos? No. Aquí también encontramos a los padrones municipales. Bueno, aquí también se menciona a los registros, ¿ok? Y padrones municipales. Y los padrones municipales, ¿correcto? Como vemos ahí entonces, los registros y los padrones municipales. Hoy por hoy, los registros también incluyen, ¿no?, los archivos electrónicos, obviamente, ¿no es cierto? Y los padrones municipales, que como tú habrás escuchado anteriormente, ¿no?, la cantidad de población, anteriormente, por ejemplo, los estados civiles de las personas casadas, divorciadas, ¿no es cierto?, los nacimientos, las defunciones, todo ello iba al archivo municipal. Hoy por hoy ya ha pasado a un organismo específico como lo es la RENIEC, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, registros y padrones municipales. Muy bien. Continuamos ahora. Y también encontramos aquí un grupo de fuentes secundarias. Un grupo de fuentes secundarias. ¿Está bien? ¿Cuáles son esas fuentes de tipo secundarias? Bueno, aquí encontramos por ejemplo, ¿no?, algunas enciclopedias que les dan la denominación de atlas, ¿no es cierto? Aquí también encontramos los registros, digamos, o los formatos digitales, ¿no es cierto? Vamos aquí a mencionar los archivos o los formatos digitales, ¿no?, donde también se guarda la información de la población. Encontramos también algunas revistas especializadas, obviamente en temas de demografía. Entonces, atlas, formatos digitales, revistas, que son parte de
estas fuentes, ¿no? Entonces, fuentes que nos ayudan a reconstruir la historia de las poblaciones pasadas, ¿está bien? También fuentes de tipo primarias y las fuentes, como allí estamos observando, las fuentes secundarias, ¿ok? Las fuentes secundarias, muy bien. Entonces, estamos cubriendo lo que es la etimología, la descomposición de las palabras, ¿no es cierto? Descripción del pueblo o habitantes. El objeto de estudio, que son las poblaciones humanas, la dimensión, la estructura, la evolución. Son los aspectos que se estudian en la demografía. ¿Estamos? Dimensión es sinónimo de cantidad, estructura de cómo está dividida y la evolución cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. La demografía, ¿no? Aquí hemos establecido una definición. Ciencia que estudia a las poblaciones humanas de forma estadística, en su dimensión, estructura, evolución y características generales. Aquí hemos mencionado la figura del inglés, ¿no? Thomas Robert Malthus, correcto, padre de la demografía, por haber escrito ensayos donde nos dejó la idea principal de que a mayor desarrollo o a mayor población, menor desarrollo, ¿correcto? Idea válida para el siglo XVIII, ¿correcto? No para la actualidad. Luego habíamos visto acá este cuadro que llamaba, este esquema que llamaba mucho la atención del aumento poblacional. Miles de millones de habitantes. Del 2020, 7.000 millones a la proyección en el 2050 de más de 9.000 millones de habitantes, siendo Asia, América y África los continentes más poblados, ¿no es cierto? Muy bien. Y aquí habíamos mencionado las fuentes, ¿no es cierto? De donde salen los datos poblacionales, que son muy importantes para reconstruir la historia de un pueblo. Datos que nos ayudan a reconstruir las poblaciones pasadas, ¿no? O la historia de las poblaciones pasadas, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Y habíamos dicho que aquí están las que hoy por hoy son las fuentes demográficas más importantes, ¿no? Los censos, los denominados censos, que nos dan información poblacional, la cantidad de la población, hay censos económicos, censos sociales, ¿no? Censos educativos, censos agrarios también los hay, ¿correcto? Muy bien. Vamos aquí entonces nosotros a mencionar ahora los tipos de demografía. Tipos de demografía, ¿ok? Ambas, ¿no? Tanto la demografía estática como la demografía dinámica estudian a las poblaciones, es obvio. La estática y la dinámica, o la demografía estática y la demografía dinámica, estudian a las poblaciones humanas, pero hay una pequeña diferencia que aquí la vamos nosotros a plasmar. ¿Qué estudia la demografía estática? Vamos a poner aquí brevemente, ¿ok? Estudia a las poblaciones humanas, ¿ok? En un lugar y tiempo específico. En un lugar y tiempo específico. Entonces, tener en cuenta ello, ¿no? Estudia a las poblaciones humanas, como lo venimos diciendo, en un lugar y tiempo específico. Yo puedo poner un ejemplo, claro, puedo poner un ejemplo. Vamos a decir, la población peruana durante el virreinato. La población peruana durante el 2020. La población de Ayacucho durante la época del terrorismo. ¿No es cierto? La población de Chiclayo en el fenómeno del Niño de 1998. Uno de los últimos, ¿no? De los más fuertes también. Entonces, cuando yo menciono datos de la población en un lugar y tiempo específico, estoy hablando de demografía estática.
Ya vamos a poner ahí los ejemplos, ¿no? Pero hay algo más. ¿Qué estudia la demografía estática? Estudia, ¿no? Algo como ya habíamos mencionado, estudia la dimensión, o sea, la cantidad de la población. Estudia también el territorio, ¿ok? Estudia el territorio y también estudia, ¿no?, cómo está esta estructurada, ¿ok? Estudia la estructura. Entonces, la demografía estática estudia las poblaciones humanas en un lugar y tiempo específico. ¿Qué estudia de ellos o de esa población? Su dimensión o cantidad, ¿ok? Vamos aquí a escribirlo. Dimensión o cantidad. También estudia el territorio que ocupa esa población, el área, ¿no es cierto? Que es muy importante. Así como cuando decimos, China es el más poblado del mundo, sí, pero como tiene un extenso territorio, uno de los más grandes del mundo, como que no se ve allí una densidad, ¿no es cierto? Un acumulamiento de población. Yo también puedo decir, Lima es el territorio más poblado del Perú, es una ciudad súper poblada. Y también la estructura que estudia pues cómo está dividida, insisto, por edad, por sexo, por nivel socioeconómico, educación, etc. Ok, estamos. Y nosotros, para que aquí quede claro esta situación, vamos a colocar un ejemplo. ¿Está bien? Vamos a colocar acá nosotros un ejemplo. Vamos a ponerlo en esta parte. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? La población, o vamos a poner así, la población limeña, ya estamos dando un lugar, ¿no es cierto? La población limeña durante el virreinato. La población limeña durante el virreinato. Como vemos, estamos dando un ejemplo de un lugar y un tiempo específico, ¿no? Estamos mencionando sobre Lima y obviamente una época específica, el virreinato, ¿no? Que estamos hablando de una época todavía de dominio español, ¿correcto? Entonces, estudia las poblaciones humanas en un lugar y tiempo específico, su dimensión, su territorio, porque el territorio influye, y también cómo está estructurada. La población limeña durante el virreinato. Estamos, puedo decir también, la población de Lambayeque o de Chiclayo durante el año 1998, que se vivió un fenómeno del Niño. Más adelante voy a decir la población del Perú, ¿no?, durante la pandemia del COVID-19, entre los meses de marzo y diciembre, por ejemplo, ¿no? Estoy yo siendo específico. Muy bien, vamos aquí nosotros ahora a pasar a lo que es el otro tipo de demografía, la demografía dinámica. Si la de acá era específica, esta va a ser a lo largo del tiempo, durante todo el proceso histórico, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la estática es en un momento específico y la dinámica es a lo largo del tiempo. Vamos nosotros aquí a mencionar. Aquí, la demografía dinámica, al igual que la anterior, estudia a las poblaciones humanas. ¿Ok? Siempre va a ser así, porque es el objeto de estudio, ¿no es cierto? A las poblaciones humanas en el proceso histórico. Vamos aquí a seguir el orden. En el proceso histórico, o si quieres, a lo largo de la historia o en el devenir histórico, ¿no es cierto? En el proceso histórico. Entonces, para yo agregar un ejemplo y seguir comparando como la anterior, ¿no? Como el anterior tipo, yo quiero aquí mencionar. ¿Cómo sería el ejemplo acá? Y el ejemplo sería la población peruana en sus diferentes épocas, ¿no? Las culturas en el norte peruano
a lo largo de la historia. Entonces, si aquí es algo específico, aquí es algo de manera general. Es a lo largo del tiempo o a lo largo del proceso histórico. Yo voy a escribir acá como ejemplo, ¿no? Las culturas norteñas, obviamente la población, ¿no? De estas, porque estamos hablando de poblaciones. Las culturas norteñas a lo largo del tiempo, como aquí vemos, ¿no es cierto? Estamos hablando, ¿no? De que de esa idea obtendríamos pues la cantidad de habitantes de esas culturas a través del tiempo. Demografía dinámica. Muy bien, pero aquí hay otros puntos que nosotros debemos agregar. Así como la demografía estática estudia la dimensión, el territorio y la estructura, ¿no es cierto? Esta demografía dinámica también las va a estudiar, pero vamos a ver de qué manera las va a estudiar. ¿Qué estudia la demografía dinámica? Aquí está. Ahora, también podemos decir que la demografía dinámica estudia ciertos mecanismos. La demografía dinámica estudia ciertos mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Por ejemplo, el índice de natalidad. Natalidad, número de nacimientos durante un año. Lo contrario a natalidad, mortandad o mortalidad, ¿no es cierto? Es otro mecanismo, mortandad, ¿ok? O mortalidad, número de fallecimientos durante un año. Así lo toma la estadística, durante un año. También tenemos aquí la inmigración y el otro que completa el proceso, ¿no? Migratorio, que es la emigración. Número de nacimientos al año, número de fallecimientos al año, mortandad o mortalidad. Inmigrantes, emigrantes. Inmigrantes, ¿no es cierto?, los que llegan a un nuevo territorio. Emigrantes, los que salen a otros destinos. ¿Correcto? Muy bien. Si tú llegas a los Estados Unidos, ¿cómo te van a llamar? ¿Inmigrante o emigrante? Si tú llegas a Estados Unidos, quienes te reciben, ¿cómo te llaman? Te dicen que tú eres un inmigrante. Pero ¿qué pasa con tu familia que acá se ha quedado en el Perú despidiéndote, esperándote, ¿no es cierto? ¿Ellos qué van a decir? Que tú has emigrado. ¿A qué quiero llegar? A que la persona cumple la doble función, tanto de inmigrante como de emigrante. Ahora yo hago la pregunta clásica. Si yo me desplazo dentro del Perú, si yo me desplazo de Chiclayo a Lima, de Chiclayo a Puno, ¿cuál es el mecanismo que he utilizado? ¿Inmigración o emigración? Inmigración, ¿no es cierto? Porque dentro de un país solamente hay inmigración, no hay emigración. Dentro de un territorio solo hay inmigración. Correcto. Ahora, si tú vas al extranjero, ya se pueden aplicar los dos mecanismos. ¿Estamos? Tú te vas a Lima, te vas a Chimbote, a Puno, Cajamarca, Cusco, donde desees. Solo se usa el término inmigración, inmigrante, que se desprende de allí. Pero no puedes decir emigrante, porque emigrar ya se relaciona con el extranjero. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aparte de estudiar las poblaciones humanas en el proceso histórico, a lo largo del tiempo, estudia también los mecanismos de natalidad, mortandad, inmigración y emigración. Y estos mecanismos van a modificar. ¿Qué van a modificar, profesor? Esos mecanismos van a modificar justamente estos aspectos que aquí están. La dimensión,
el territorio y la estructura. Correcto. Estos mecanismos van a modificar la dimensión poblacional, o sea, la cantidad. Van a modificar también en este caso, para seguir un orden, territorio. Y también van a modificar la estructura poblacional. Vamos a poner ejemplos, ¿ok? Vamos a mencionarlos. Imagínate tú, ¿no? Imagínate tú el índice de natalidad. Supongamos que los nacimientos comienzan a aumentar en el Perú. Yo te pregunto, ¿esa cantidad de nacimientos modifica la dimensión? La respuesta es obvia, sí, ¿no es cierto? El número de nacimientos modifica la dimensión, o sea, la cantidad de población. El número de fallecimientos modifica la dimensión, claro que sí, modifica la cantidad de habitantes, de población, ¿no es cierto? Y así, cada uno de los mecanismos modifica, ¿ok?, a estos aspectos. Tomemos otro. Los emigrantes, peruanos que emigran, o sea, que salen del territorio, que van al extranjero. La cantidad de peruanos que se va al extranjero modifica la dimensión, pues claro que sí, ¿no es cierto? Claro que sí. La modifica, la disminuye, luego los inmigrantes lo equilibra y así sucesivamente. La cantidad de personas que salen del país modifican las actividades en el territorio, pues claro que sí. Imagínate, cuando a veces emigran, ¿no? Cuando se da esa famosa fuga de cerebros, ¿no? Cuando los talentos peruanos se van al exterior, ¿modifican las acciones que se dan en el territorio? Pues claro que sí, porque los más aptos, en lugar de quedarse en el territorio a realizar sus mejores obras, se van al extranjero. Insisto, estos 4 mecanismos van a modificar la dimensión, la cantidad de población, el territorio y la estructura. El número de nacimientos modifica la estructura, así es, porque va a haber en el Perú, en Latinoamérica, muchos niños, mucha población joven, ¿no es cierto? Entonces, veamos allí los tipos de demografía, tanto la estática como la dinámica y la comparación que se ha hecho entre ellas, ¿ok? Entonces, así, nosotros de esta manera estamos cubriendo la primera parte de esta, ¿ok?, de esta sesión, con un tema, insisto, muy importante relacionado, ¿no?, a la demografía y a las migraciones. Hemos migrado desde tiempos remotos y lo venimos haciendo aún en la actualidad. Desde que nos convertimos de nómades, ¿no?, errantes, a pobladores estables, la natalidad comenzó a aumentar. Desde que descubrimos la agricultura y la ganadería, la población ya no enfermaba mucho, ya no moría tan rápido y comenzamos a aumentar nuestra cantidad de individuos, de habitantes. Y así, a lo largo del tiempo, con diversas modificaciones en cuanto a población. ¿Estamos? ¿Es entonces esta una ciencia importante? Claro que sí. Si no, en el mundo, la ONU, ese organismo importante, no se encargara de tener todos estos datos, de recogerlos y archivarlos, ¿no es cierto? Y estudiarlos. ¿Para qué? Para saber qué hacer en el futuro con las poblaciones. Si no fuera importante, en el Perú no tuviéramos al organismo llamado INEI, ¿no?, o INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, que justamente recoge toda esta información a través de los censos, ¿no? ¿Para qué? Para que el gobierno central mejore las políticas de acción. Al menos se supone que eso tiene que hacer, ¿no es cierto? Indicar, ¿no?, justamente al Ejecutivo qué decisiones debe tomar en cuanto a la población. Recoge información de los niveles de pobreza, extrema pobreza, clase media alta,
clase alta. Y cómo el gobierno debe actuar contra eso. Recoge la información de cuántos estudiantes han dejado, ¿no?, el colegio durante el año 2019. Se la entrega al gobierno y este ya pues busca una política de cómo evitar tanta deserción escolar. Y así por el estilo sucede también en salud, sucede en el aspecto de trabajo y así sucesivamente. Por la siguiente parte, ¿no? Por el otro turno, por la tarde, vamos a encargarnos de las migraciones. ¿Ok? Muy bien, entonces ustedes van allí a ir colocando sus preguntas, como lo han hecho, estoy seguro, y les voy a responder a todos. Ténganlo por seguro que así va a ser como lo hemos venido haciendo. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver una toma general y luego pasaremos por todos los aspectos que hemos estado cubriendo.